Muy buenas amigos y bienvenidos a Metal Chronicles, un nuevo canal dedicado a la divulgación de la música que amamos, de la música que nos apasiona, la música metal, obviamente. Aquí vamos a hablar sobre discos clásicos, te hablaré sobre discos que me marcaron personalmente, te hablaré sobre nuevos lanzamientos. En definitiva, vamos a hablar muchísimo de música. Es posible que ya me conozcas por el canal de JFT Producciones. JFT Producciones es mi estudio de grabación, este que estás viendo, y es mi trabajo principal. Yo me dedico a la grabación, a la mezcla, al mastering de bandas de metal. Es solo que tenía muchas ganas de hacer este tipo de contenido de forma continuada, de forma habitual. Hablar de discos que me marcaron, hablar libremente, hacer una comunidad con todos vosotros, y sentía como que dentro del canal JFT Producciones no terminaba de encajar. Así que ¿te gusta más la producción? JFT Producciones. ¿Que te gusta la divulgación? Metal Chronicles. ¿Que te gustan las dos? Pues bienvenido a los dos. Para este primer capítulo he elegido un disco, un discazo para mí. Si no es el mejor de la banda, de una de mis bandas favoritas, está ahí rivalizando de tú a tú, y es este Obsolete de Fear Factory, un absoluto discazo, como digo, rivalizando de tú a tú con The Manufacture por el podio de mejor disco de la banda, para mi gusto, en mi opinión personal. Obsolete es el tercer disco de la banda, se lanzó el 28 de julio de 1998 y fue producido por la propia banda, por Greg Reilly y por Rhys Fulber, que también hizo las veces de teclista, tanto en el disco como en directo. De hecho, les ha acompañado durante un montón de años, siempre ha sido coproductor de la banda. En este disco se distanciaron un poquito de Colin Richardson, que fue la persona que les ayudó en The Manufacture a conseguir ese sonido particular, ese sonido tan característico, que para mucha gente joven hoy en día quizá no lo sea tanto, pero tenéis que entender que en esos años, sobre todo en el 95 que se lanzó The Manufacture y en el 98 que se lanzó este Obsolete, esto era una auténtica revolución. O sea, nadie tenía un sonido tan industrializado, un sonido tan mecanizado como lo tenía Fear Factory. Además, este fue el primer álbum en el que participó completamente el bajista Christian Oldwolvers, que pese a que aparece en los créditos de The Manufacture, no había tocado un disco completo hasta este Obsolete, ya que en el anterior The Manufacture muchas partes de bajo se grabaron por Dino Cazares, el guitarrista, y por cierto el único que queda hoy de la banda original. Musicalmente, este álbum dio un paso más en el sonido de Fear Factory, consiguió mezclar esa parte humana con la parte maquinal, dio un toque más orgánico a la música de Fear Factory, algo de lo que anteriormente les habían acusado de tener un disco demasiado mecánico. De hecho, hace poco en el podcast de Chris Garza, Dino Cazares contó una anécdota que cuando sacaron The Manufacture, que fue cuando explotaron, tuvieron una reunión con Pantera, una gira que hicieron con Pantera, y la primera vez que se reunieron con Pantera, hablando con Vinnie Paul, el baterista, Vinnie Paul le dijo a Raymond Herrera, al baterista de Fear Factory, que esas baterías no las había tocado él. Le decía, no, esto no lo has tocado tú, esto es una caja de ritmos, porque no puede estar tan perfecto y con ese sonido tan maquinal. Y claro, Raymond Herrera le dijo, sí, ¿cómo que no lo toco yo? Mira, y le enseñó lo que tocaba y bueno, Vinnie Paul flipó, dijo, hostia, eres una puta bestia. Y además que Fear Factory, ese ritmo ráfaga, tenía una gran influencia de otros ritmos ráfaga que también Pantera había realizado. Ese ritmo, por ejemplo, se puede ver en temas como By Demons Be Driven de Pantera. Como antecedentes y curiosidades os contaré que Fear Factory empezó con la preproducción y grabación de este disco a finales del año 97, pero tuvieron que dejarlo aparcado porque Black Sabbath les llamó para acompañarles en su famoso doble concierto en el NEC de Birmingham, donde se grabó este otro álbum, que también recuerdo con muchísimo cariño, Reunion, y que la banda aprovechó también para realizar un par de conciertos extra en Londres. Una vez terminada toda esta fase, la banda tenía intención de volver a Los Ángeles para seguir grabando el disco, pero finalmente se grabó en Vancouver. Esta es la primera vez también que Dino Cazares empieza a usar una guitarra de 7 cuerdas afinada en La. Anteriormente en The Manufacture utilizaba una guitarra de 6 afinada en Si, y de hecho esta guitarra y estas 7 cuerdas nos influenció a muchos de nosotros, y yo, por ejemplo, tengo esta Ibanez de 7 cuerdas con este diseño RGD negro clásico por Dino Cazares. Algo que, por cierto, en su día levantó muchas ampollas entre Fear Factory y Korn, porque Dino Cazares se cortó el pelo, se puso trencitas, como Head, de Korn, y Korn le acusó a Fear Factory de que querían copiarle, de que estaban haciendo lo mismo, ¿no? Se ponían una guitarra de 7 cuerdas, afinaban igual, se cortaban el pelo igual, pero todos sabemos que no tiene nada que ver Fear Factory con Korn. Yo creo que esto eran, piques del momento. No tengo ninguna fuente para poneros, pero esto sí que lo recuerdo leerlo en su momento en la Metal Hammer. Yo era muy asiduo a la Metal Hammer, ya lo sabéis los que me habéis seguido en JFT Producciones. Y tiene una colaboración muy importante que es Gary Numan, solo que Gary Numan no aparece en el álbum normal, Obsolete, la edición
que yo tengo, que es la de Obsolete normal, que se compone de 10 temas, sino que aparece en una versión especial de un tema de Gary Numan llamado Cars. Y que a mí personalmente nunca me terminó de encajar. De hecho, el disco fue un éxito total, parte por esta canción, en parte por temas como Resurrection, y a mí es como que esa parte no me terminaba ni de gustar ni me parecía justa, ¿no? Es como que yo decía, joder, si Fear Factory es una banda tan bestia, ¿por qué luego después la gente se está enganchando a ellos por temas como Cars, que realmente no es lo que ellos hacen habitualmente? Tengo que decir también, como último punto de esta introducción, que para mí este disco tiene a un Barton Sibel, al vocalista, en uno de los estados de forma más impresionantes que yo he visto. No sé si me ciega un poco el fanboyismo de que yo en su día este disco me marcó mucho, y puede ser que a lo mejor yo tenga a este vocalista marcado como uno de los más bestias de la historia, pero me parece que tiene una de las voces más agresivas que jamás he escuchado en cualquier banda de metal de cualquier género. Y además es una pena porque solamente lo he escuchado 2 veces. Una que es aquí, en este Obsolete, me parece que es una voz impresionante. De verdad que nunca volví a escuchar a Fear Factory con una voz tan bestia. Es que en el disco Digimortal, que fue el siguiente, no tiene nada que ver. Es como que a mí me decepcionó mucho. Me gustó porque yo era muy fan de Fear Factory, pero no entendía por qué ya no ponía Barton Sibel ese tipo de voz. No sé si es que era porque su voz se dañó por hacer el bestia, porque era muy, muy, muy bestia, incluido en los directos. No sé cómo digo, si es que su voz se dañó o simplemente ya no quería cantar de esa manera, pero cambió muchísimo el registro. En Digimortal es otra historia. Hubo que esperar hasta el último disco que tienen con Barton Sibel, al disco Aggressium Continuum y al tema concretamente de Disruptor, para volver a escuchar esa voz. Además es que es en esa canción, no lo he vuelto a escuchar en ninguna otra canción de ese disco. Es la última vez que le escuché a ese registro tan ultra bestia. Lo cual sinceramente me lleva a pensar que si no utilizaba esa voz es porque no quería, porque sencillamente no le apetecía hacer tanto el bestia. Es verdad que hay muchos vocalistas que al final se acaban cansando de estar siempre con esa agresividad, con esa brutalidad. O quién sabe, quizás se recuperó. Ha habido muchos casos de vocalistas que han dañado su voz y luego se ha recuperado. Por ejemplo, Corey Taylor de Slipknot, que tenéis el disco este de Antenas to Hell, o no, el Live 9.0, que es horrible la voz que tiene. O tenemos el caso de Matt Heafy de Trivium, que también se dañó su voz, pero luego se recuperó. Como curiosidad, deciros que sí que hay un disco en el cual, de la misma época de Obsolete, en el cual sí que tenía este tono de voz, por si a ti te pasa lo mismo que a mí, y es en este disco de Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, el álbum Plastic Planet. Aquí el vocalista principal es Barton Sibel y tiene esa voz, ese registro de voz que a mí me encantaba. Bueno, a mí llamadme fanboy si queréis, pero a mí ese tono de voz me parecía insuperable y me parece uno de los mejores, de los más brutales que he escuchado nunca en el mundo del metal. Me da igual que haya vocalistas más bestias, me da igual que me nombréis a quien sea, me da igual. Bueno, vamos a lo que es el disco, propiamente dicho, a lo que es la historia detrás de Obsolete. Obsolete es un disco conceptual, lo cual significa que tiene una unificación en sus letras, cuenta una historia desde el primer tema hasta el último. La historia se ambienta en el año 2076, donde las máquinas se han apoderado de la humanidad. Todo esto vino inspirado en la creencia que tiene la banda de que la humanidad se ha vuelto demasiado dependiente de la tecnología. La historia del disco está inspirada en libros como Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, en 1984, de George Orwell, o en otros como The Boys from Brasil, de Ira Levin. En este año 2076 el hombre ha quedado obsoleto en pos de las máquinas, que son las que toman el control. El hombre ya no es el ciudadano principal de la Tierra y el mundo está gobernado por una organización conocida como Securitron, que también controla a Polis 2000 y a Schmaser Devourer. De hecho, una cosa brutalísima que tiene el CD y que ahora os pasaré unos scans es que toda la historia está ilustrada y te la están contando. El disco tiene 3 actos y en cada uno te hacen una introducción, es decir, si estás escuchando el disco, si estás leyendo lo que es cada uno de los actos, es totalmente
realmente como una película auditiva. Es impresionante, y esto es una de las cosas que se han perdido, por desgracia, con el tema del streaming, con este consumismo, ¿no?, compulsivo de música que tenemos en los últimos tiempos, el no tomarnos el tiempo para escuchar un disco de principio a fin. La música hay que escucharla de forma activa, como más se disfruta. El disco también nos presenta la figura de Edgecrusher, que es el líder revolucionario que trata de salvar a los humanos, de liberarlos del yugo de la máquina, digamos un John Connor que quiere salvar a los humanos de la extinción, y sobre estos tres personajes principales se plantea toda la historia. El disco abre con el tema de Shock, uno de mis favoritos de toda la historia de la banda, el cual representa a Edgecrusher, a este líder revolucionario, dando una charla motivadora a las personas que le están escuchando, explicando lo que él simboliza, lo que él quiere significar para las máquinas en su guerra contra las máquinas. Fijaros, yo en su día no entendía bien estos contrastes, pensaba que había dos vocalistas, siempre me imaginé que estaba el vocalista principal y había alguien que nunca se acreditó en los discos que ponía esta segunda voz, y para mí fue un shock cuando descubrí que era el propio vocalista, Barton Sibel, el que hacía esa voz secundaria. Claro, tened en cuenta que cuando salió este disco en el 98 yo tenía 14 años. Con 14 años pues era más tonto que si lo soy ahora con 40, pues imaginaos con 14, ¿no? De hecho, lo escuché, este tema de Shock, lo escuché por primera vez en la radio, creo que fue en el programa de Mariano Muniesa, el que salía en los 40 principales, en un especial de Los Fest, que yo de hecho pensaba que estaban como mezclando, ¿no? Como que estaban haciendo ahí una remezcla de canciones. Fue muy raro, yo no entendía que eso era la misma banda. Cuando me compré el disco dije, coño, que es lo mismo, que es que forma parte de la canción. Una intro súper enrevesada y bastante compleja, no para los estándares de hoy en día, pero sí que para ese momento. Unos doble fombos increíbles, como digo, esto en su día no era nada común, de hecho daban una sensación de industrialización, de mecanización en la música, una sensación de estar escuchando maquinaria pesada, trabajando. Bueno, lo que Fear Factory consiguió con su sonido, la verdad es que está en unas cotas, para mi gusto, altísimas, de conceptualización de la música, de tener claro lo que se quiere hacer, de decir, vale, quiero hacer esto, quiero que mi música suene mecánica, suene inorgánica, y lo hemos plasmado de esta manera. El segundo tema, Edgecrusher, para mí uno de los mejores que jamás ha hecho la banda. Fue muy polémico en su día porque sí que ya empezaba a tener esas partes un poquito más rapeadas, vamos a decir, fruto de lo que se llevaba en esa época, fruto de lo fuerte que pegó, por ejemplo, Limp Bizkit con su rap metal, que hoy en día todo el mundo piensa que el nu metal era rap mezclado con metal, pero realmente rap como tal, o hip hop, quien de verdad pues toma fuerte por ello fueron Limp Bizkit. El resto de bandas pues sí, se dejaron influenciar, pero no era una fusión tan clara de estilos. Por eso fue tan criticado cuando estas bandas lo hacían. Como curiosidad, tengo que deciros también que en esta canción, esta parte, digamos, más rapeada, no tiene un bajo normal, no tiene el bajo de Christian Oldwolver, sino que tiene un contrabajo que Evan Seinfeld, bajista y vocalista de Biohazard, le prestó a Christian para la grabación de este álbum. Eso ya nos deja ver que, bueno, que sí que tienen esos toques orgánicos, sí que estaban planteando muy bien esa fusión de orgánico e inorgánico. De hecho, en el podcast que nombré antes de Chris Garza, contó Dino Cazares que para este disco tenían una claqueta que iba, no estaba lineal, no era una claqueta a piñón fijo, sino que era una claqueta que iba oscilando para darle esa sensación de humanidad, ya que siempre el concepto tras la banda fue la fusión de lo humano y lo máquina. Por supuesto, este tema tiene uno de los riffs más brutales que se han hecho jamás. Otra cosa que se llevaba mucho en esta época eran los scratches. Aquí tenemos la participación de un tal DJ Zodak, que no sé quién es, y que participa también en un medio tiempo, en un interludio ultra brutal que tiene este tema. Este tema nos presenta de forma formal al personaje Edgecrusher, su contexto, dónde vive, qué hace, dónde se crió, cuál es su contexto histórico. Y de aquí nos llevan al tercer tema, Smasher Devour, que nos presenta a uno de sus enemigos, a un robot mecanizado que no para de seguirle de forma incansable. Una figura muy parecida a la de Terminator y que en el libreto del disco se le describe como una especie de huevo con brazos mecanizados y que empieza a presentar algunos de estos ritmos alternativos, muy extraños, muy complejos, que a mí se me hacían muy duros en su momento, se me hacían muy interesantes pero a la vez muy complejos. Era como, joder, qué forma de tocar más rara, ¿no? Tiene esta gente. Insisto, hoy en día esto se nos ha quedado en una muela, pero de verdad es algo en lo que se innovó muchísimo, es algo en lo que Fear Factory fue pionero. En este tema nos ponemos en la piel de Smasher Devour, nos dice cómo va a arrasar con todo. No me temas a mí, teme mis represalias, teme mi infierno, teme mi furia, por así decirlo. Es lo que nos dice la letra. Yo soy el camino, prepárate para la salvación.
Este tema tiene uno de los breaks, por así llamarlo, más increíbles, o una de las partes que más me gustó, más compleja. Me vais a disculpar que no ponga fragmentos grandes, y es que no quiero que estos vídeos se desmoneticen ni se bloqueen, que es lo más importante, que los puedan bloquear, ya que cuando pones un fragmento grande de canción, YouTube puede interpretar que estás haciendo un uso indebido de la canción. Y esto, bueno, menor de los casos que se te desmonetice, pero el mayor de los casos es que te ponga un strike, que es complicado. Al terminar esta sección, Raymond Herrera se marca un Angel of Death, se marca un Dave Lombardo, se marca un solo de doble bombo, cortito. Hablando de la batería de Raymond Herrera, es increíble el control, la precisión, la sensación de mecanización que tiene este disco en una época en la que no había esa edición, no había esa cuantización que hacemos hoy en día cuando queremos que todo suene muy perfecto. En esta época no lo había, era puro talento, pura práctica. Todo esto engrandece aún más la figura de esta banda, que me parece que en este momento estaba en un estado de forma increíble. Sí que es cierto que este tema de las ráfagas ya se prodigaron mucho en ello en The Manufactory, ya fue el sello que se ha quedado hasta el día de hoy y que muchísimas bandas han copiado, no de forma tan estricta como lo hace Fear Factory, es decir, no como base de su sonido, pero sí que lo han copiado mucho. Sí que esto de las ráfagas hoy en día es lo más habitual. Hoy en día escuchas un break de Lorna Shore, por ejemplo, y es ráfaga, es pura herencia de Fear Factory. A mí este cuarto tema, Securitron, que es la base principal dentro de la historia, lo que es el Skynet de la historia de Fear Factory, de la historia de Obsolete, me impresionaban esas ráfagas así de repente que te entraban, te partían por la mitad. A nivel letrístico, por supuesto, Securitron no se concibe a sí mismo como un villano, sino que al revés, está diciendo para proteger y servir. Yo sirvo to serve and protect. Un estribillo con mucha melodía. Algo que llama la atención de este Obsolete es que todos los estribillos incluyen partes vocales limpias, mientras que en The Manufacturer hay pocos temas en los cuales hay una voz limpia de Barton Sibel. Aquí prácticamente yo creo que lo tenemos en todos, quitando en un par de temas. Mucha melodía, tanto a nivel vocal, tanto a nivel guitarrístico. El hecho de que Christian Oldwolvers se centrara exclusivamente en el bajo hizo que Dino Cazares se pudiera centrar exclusivamente en la guitarra y no estar también pensando en lo que iba a hacer como bajista. Bueno, este tema nos lleva directamente al acto 2, que comienza con el tema de Descent, uno de los temas más reflexivos, un tema un poquito más tranquilo, con ausencia de ráfagas, con esta ausencia de esta maquinalidad, poquito de respiro para nuestros oídos. Es un tema mucho más reflexivo. A nivel letrístico nos presenta a Edgegrasser, el protagonista o héroe de la historia, que se encuentra en un momento bajo, se encuentra en un momento reflexivo en el cual se está preguntando si realmente lo que hace merece la pena, si realmente va a poder llevar a cabo esta tarea titánica de acabar con las máquinas y salvar a la humanidad. Mientras se queda dormido en un piso frío y plano, repite las mismas palabras todas las noches. Esto es el estribillo principal. ¿Cuán bajo voy a tener que descender? ¿Hasta dónde voy a caer? Una voz, aquí sí, mucho más limpia, un registro, digamos, mixto. No es ni la voz limpia al 100%, ni tampoco la voz brutal. Aquí sí que yo, cuando era jovencito, sí que notaba que era el vocalista principal, porque mantenía ese pequeño tono rasgado. Este es el tono que, como os digo, mantendría en el resto de discos que irían llegando de Fear Factory, incluido aquel Transgression extraño, ese segundo disco que sacaron sin Dino Cazares, que a mí personalmente es el que menos me gusta. Lo tengo por puro coleccionismo, pero la verdad es que dijo que nunca me gustó, nunca me llamó la atención. Archetype sí, Archetype es un disco que me parece que incluso se merecería un vídeo también, porque bueno, tiene algunas cosas interesantes, creo que tiene algún punto bastante chulo. Pero bueno, seguimos con Obsolete. De este Descent nos llevan a un tema llamado High Tech Hate. El tema nos narra una revuelta a las puertas de Securitron, una manifestación de personas donde un portavoz con un megáfono grita algunas consignas, está contando cómo este odio de alta tecnología, como se llama la canción, cómo está afectando a sus vidas, cómo la industrialización, cómo la acumulación de armas de destrucción masiva va a acabar con la humanidad. De hecho, es un alegato antiarmas, tanto por parte de la banda como dentro del contexto de la historia. Tiene una introducción con algunos ritmos de estos raros que a mí me encantaban en su momento, y un efecto que de hecho yo uso mucho con las bandas a día de hoy, un sweep, un barrido de ecualización que queda muy guapo. Aquí
Aquí volvemos a tener a Barton Sibel con su agresividad intacta, una voz, insisto una vez más, llamarme fanboy, todo lo que queráis, es que me encantaba la voz de este tío, me encantaba el tono, me encantaba el rango, me encantaba la brutalidad con la que se expresaba. Un arsenal dedicado a acobardarnos a todos, es lo que dice la letra, y esto yo creo que hoy en día está muy de moda con esta, desgraciadamente, con toda esta guerra que tenemos de trasfondo, tanto en Rusia como en Israel, como bueno, en más sitios de los que nos gustaría tener. Y la banda nos cuenta esto, nos acobardan a todos, es la consigna que está cantando esta persona que está reclamando a las puertas de Securitron. Hay otro de estos breaks que a mí me encantan, que a mí me partían por la mitad, un ascenso, no es un break, es como una especie de rise up, una especie de ascenso, de vuelta a la tralla, o sea, para matarse ahí en el pogo directamente. Bueno, no os he dicho que ya estamos inmersos en la escena 3. El disco se compone de 3 escenas a nivel de historia. Y de este High Tech Hate, que como digo es la canción más política de Fear Factory de toda su historia, pasamos a Freedom or Fire, Libertad o Fuego. Esta canción a nivel letrístico nos cuenta que cuando las fuerzas de Securitron empiezan a asediar a estos manifestantes y ven que al final la fuerza es la única salida, hay uno de ellos, hay el líder de la protesta, el que porta el megáfono, que no queda más remedio, o no le queda más remedio que autoinmolarse, echarse una lata de gasolina por encima y prenderse fuego. Libertad o fuego. De hecho, por eso esta canción tiene ese efecto megáfono todo el tiempo, porque simboliza que es la persona, que es estas consignas que se gritan a través del megáfono. Esta canción nos presenta este clásico ritmo un poquito más sacado del break, pero un poquito más acelerado, que utilizaban mucho bandas como Soulfly en su primer disco, que utilizaba System of a Down en su primer disco. Un ritmo muy 97, 98, 99, se llevaba mucho en esta época. Llegados a este punto del disco, la verdad es que las cosas se están volviendo bastante opresivas, bastante densas. La música de Fear Factory no para de machacarnos, no para de destrozarnos el oído, por supuesto de una forma placentera. Pero como veis, las cosas se hacen cada vez más densas, cada vez más brutales, y todo esto va a desembocar en un tema que da título al álbum, el tema Obsolete. A nivel letrístico, nos habla de que cuando las fuerzas de Securitron por fin consiguen deshacer esta revuelta, y tras esta quema a lo bonzo del protagonista de la canción de Freedom or Fire, las máquinas toman el megáfono y lanzan su mensaje. La humanidad está obsoleta, está extinta. Palabras que, por cierto, en el disco las pronuncia Gary Numan, que, como os he dicho al principio, participó en la cover de su propio tema Cars. Tras esta introducción aparece uno de los ritmos más opresivos, más violentos de toda la historia, toda la carrera de Fear Factory. No por velocidad, sino por complejidad, sensación de asfixia con ese ritmo tan agobiante. Un ritmo bastante raro, la verdad. Una intro descomunal. Pero luego, justo después, nos aparece un ritmo que a mí, cuando era jovencito, me daba como risa, ¿no? Era como, qué ritmo más raro, ¿no? Me parecía como que era un ritmo como de medio broma, ¿no? Como que parecía que se lo estaban tomando a cachondeo. Tupa. Es como que... ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Se equivocan? No puede ser que se equivoquen, si tocan súper bien. Bueno, se me hacía un poco cómico, no sé por qué ese ritmo, pero por supuesto el estribillo nos quita toda la comicidad al asunto e insiste a nivel letrístico una vez más, el hombre está obsoleto, está extinto. Y por supuesto, quedaos con esto, quedaos con ser dominados antes que ser erradicados de la faz de la Tierra, que al final es la alternativa que nos está dejando la máquina, nos está diciendo, no, o te quedas aquí y haces lo que yo te digo o te borro por completo. Bueno, empezamos a acercarnos al final de la historia y ya os adelanto que no va a ser un final feliz, va a ser un final bastante amargo, acorde con toda esta atmósfera opresora que estamos escuchando desde el principio. Tras presenciar los eventos de estas 3 últimas canciones, Edge Crusher, el protagonista de la historia, comienza a pensar en cómo su humanidad ha ido desapareciendo en la oscuridad, cuán mecanizados se están volviendo, y mientras elude a los ejecutores, ingresa en una iglesia y se encuentra una estatua de Jesucristo. A él esta imagen le suena, ya la ha visto antes, y aparentemente gana muchos recuerdos al ver esta estatua. En la canción Resurrection, que fue uno de los singles del disco, Edge Crusher jura continuar con su misión para salvar a la humanidad.
Barton Sibel, el vocalista, dijo que este era uno de los temas más humanos en toda la historia de Fear Factory porque habla sobre la compasión, ya que para él el concepto de revivir a la humanidad o luchar por la humanidad se trata de tener compasión. También dijo que esta canción era muy importante para él porque le sacó de una depresión en la cual estaba sumido o le ayudó a combatirla. No creo que el hecho de escribir una canción ya le sacara de una depresión, pero bueno, le ayudó con ello. Es un tema que, por cierto, en el videoclip se recortó. Es una versión, digamos, corta. Sabéis que estaban los cortes clásicos, las canciones dentro del disco, y luego se llevaba mucho los radio edit, que el radio edit era como una versión un poquito más corta, con partes recortadas, para hacerlo simple, para que la gente lo escuche y se enganchen. Que es lo que no me gustaba de este disco, la verdad. Es el único punto flojo que le encuentro, que toda la promoción del disco, y de hecho fue un éxito comercial rotundo, se certificó como disco de oro en Estados Unidos, o sea, vendió 500.000 copias, que no es moco de pavo, y no tiene nada que ver con las 500.000 reproducciones de hoy en día, o sea, no tiene nada que ver. Vender 500.000 copias es una burrada. Pero es como que toda la promoción del álbum se centró en promocionar temas que realmente no eran la esencia de Fear Factory, no eran la brutalidad que ellos tenían. Uno fue este Resurrection, que bueno, al fin y al cabo pues es un poco todo lo que hacían las bandas de esa época, ¿no? Presentaban siempre las canciones un poco más blanditas, con estribillos así, un poquito más cantaditos y tal, pero por ejemplo el tema de Cars, yo lo odio, es que me parece que no tiene nada que ver con Fear Factory. Pero volviendo a Resurrection, hay una composición bastante interesante, el ritmo principal tiene una parte muy melódica, tirando hacia el futuro con optimismo, con ilusión, pero a la vez contrasta con otro ritmo que te trae otra vez, te aplasta, te vuelve a traer a la realidad. Es como esa contradicción, esa dualidad dentro de la historia, esa dualidad del protagonista, en el cual sí quiere luchar, pero sabe todo el tiempo lo difícil que es luchar por ello. Es muy raro porque sobre esta canción yo escuché una historia alternativa en su momento que no sé si tenía mucho que ver, no era hoy en día, no está considerada como oficial, pero hablaban también de la posibilidad de que los humanos pudieran sacar sus memorias o todos sus recuerdos, los guardasen en un chip y se le implantaran a otra persona. De hecho, esto cuadra mucho con el estribillo, con las letras, revivir otra vez, revivir todos mis miedos, revivir todos mis deseos, revivir una vez más, que casa con el concepto que os acabo de contar de Edgecrusher luchando por salvar a la humanidad, pero también casa con el concepto que os decía de el traspaso de recuerdos. Tanto el disco como el acto acaban con el último tema, Timelessness, un tema, como os decía, no un final feliz precisamente, un tema muy melancólico y que nos relata cómo Edgecrusher, cuando abandona la escena, mira hacia la estatua de Jesucristo y tiene la sensación de que la estatua está llorando, algo que a él le sume en un éxtasis que desemboca en que las fuerzas de Securitron lo acaban capturando. Esta canción tiene una sensación muy melancólica, con mucha desesperación. Son las palabras o más probablemente los pensamientos de Edgecrusher desde la cárcel en la cual está recluido. Ese miedo, esa desesperación que siente y cómo se siente haber fracasado en la labor que él tenía de salvar a la humanidad. Una canción muy bella, todo hay que decirlo. Una canción que pocas veces se ha visto algo así dentro de todo lo que es la discografía de Fear Factory. Según Barton Sibel, el letrista, cantante y letrista, dijo que el tema principal de la canción es la soledad y que parte de la inspiración para crear esta canción vino de las dificultades que tuvo en su relación con Tyree B, vocalista de Tura Satana y de My Ruin, con la cual en aquel momento mantenía una relación amorosa. En la apertura de la canción tenemos un audio de Mario Savio dando su famoso discurso Bodies Upon the Gears. Esto daría por finalizado el disco tal cual se concibió en su momento, pero en 1999 se lanzó una edición especial de este álbum que incluía algunos temas extras, como Cars, que ya os lo había dicho, Messiah. Fear Factory estuvo muy metido en lo que es las bandas sonoras de videojuegos en su momento. Vieron un nicho para darse a conocer y la verdad es que le funcionó bastante bien. El álbum siguiente, que vino después de Obsolete, que fue Digimortal, me parece que fue el más exitoso a nivel comercial en su momento, si no recuerdo mal, porque lo estoy diciendo de cabeza. De hecho, gracias al videojuego de Messiah, que yo no lo tenía, porque a mí mi PC, yo tenía un PC antiguo que, vamos, no corría ni el Monkey Island. Una revista de videojuegos trajo un teaser de Messiah, y ahí aparecía la canción Hunter Killer, que viene en The Manufacture, y ahí descubrí una de las canciones que yo en mi adolescencia más tiempo estuve buscando, una canción que aparecía en un anuncio de televisiones de Sony, y que yo no sabía de quién era esa canción, hasta que de repente la escuché en ese teaser y dije, hostia, esta es la canción que yo estaba buscando, y descubrí que era un tema del álbum The Manufacture, que por cierto me encanta.
Y que, por cierto, que no os extrañe que acabe saliendo también en el canal revisionado, porque, bueno, me parece la santa trinidad de Fear Factory. Obsolete, The Manufacture, y luego estoy ahí un poquito, no sé cuál es el tercero. Quizá lo vamos a dejar ahí, no voy a haceros spoiler. Quizá lo dejamos para un nuevo capítulo de Fear Factory, porque seguro que, bueno, que llegarán. Este canal, la idea que tengo es que dure durante mucho tiempo y quiero tenerlo activo de forma regular, así que bueno, espero que si has llegado hasta aquí, este vídeo te haya gustado, te haya encantado. Ya iba a decir la coletilla de te haya servido de mucha ayuda, ¿no? Porque eso lo hago cuando son tutoriales, aquí no te sirve de ayuda, aquí te puede servir de entretenimiento, espero que lo hayas disfrutado. Si has llegado hasta aquí, por favor, házmelo saber, déjame un comentario, déjame un like, suscríbete, por supuesto, porque vamos, si has llegado hasta aquí es que este canal te está gustando. Entonces, bueno, házmelo saber, dime, José, sí, yo he visto el vídeo hasta el final, a mí personalmente me ha encantado y yo te doy un corazón con todo mi gusto, con todo mi placer, y cuéntame lo que tú quieras, cuéntame tus recuerdos con Fear Factory, cuéntame cómo te hizo sentir a ti este disco, si lo escuchaste en su momento, qué sentías, cómo te impactó, cómo impactó en tu vida, cuéntame lo que tú quieras. Esto es una comunidad en la cual quiero que estemos en contacto y que hablemos de eso, de sensaciones y de la música que todos amamos. Así que nada más, amigos, espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de muchísima ayuda, ya al final lo he dicho sin darme cuenta. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.